Hola, mi nombre es Emily, y lo que estoy a punto de compartir puede sonar increíble, pero cambió mi vida para siempre. Tuve una experiencia cercana a la muerte después de un accidente de coche, y durante ese tiempo presencié cosas que me dejaron conmocionada e inspirada al mismo tiempo. Una visión, en particular, me atormenta. Vi los incendios de California de 2025 y estaban lejos de ser los últimos de tales desastres. Los mensajes que recibí no eran solo advertencias sobre el futuro, eran llamados urgentes para que la humanidad cambiara. Déjame llevarte a través de cada momento de esta increíble experiencia. Era una noche de martes como cualquier otra. Acababa de terminar el trabajo y estaba conduciendo a casa por un tramo tranquilo de carretera. Mi coche estaba lleno del desorden habitual: papeles, una taza de café vacía y mi teléfono guardado en la consola. El sol se estaba poniendo, proyectando un resplandor dorado sobre las colinas. Recuerdo pensar en lo tranquilo que se sentía todo. Pero la vida tiene una manera de cambiar en un instante. Al acercarme a un cruce, vi faros viniendo hacia mí más rápido de lo que deberían. Un camión se pasó un semáforo en rojo y chocó mi coche de lado. El impacto fue ensordecedor, metal chocando contra metal, y la fuerza de la colisión hizo que mi coche girara. Todo sucedió tan rápido, pero al mismo tiempo en cámara lenta. Sentí mi cuerpo tambalearse y luego hubo silencio. Lo siguiente que supe fue que ya no estaba dentro del coche. Estaba flotando sobre él, mirando hacia abajo los restos del accidente. Mi cuerpo estaba caído sobre el volante y podía ver a los paramédicos apresurándose hacia la escena. Fue un momento surrealista. No tenía miedo ni dolor. Me sentía extrañamente tranquilo, como si simplemente estuviera observando una película. Mientras observaba la escena abajo, me di cuenta de que podía escuchar los pensamientos de las personas. Escuché al paramédico más cercano a mí pensando: podríamos perderla. También escuché a alguien rezando cerca, su voz llena de desesperación. Era abrumador, pero al mismo tiempo sentí una extraña desconexión. Ya no era Emily, era algo más allá de mi ser físico. Ese fue el momento en que entendí que había dejado mi cuerpo. La transición fue tan fluida que ni siquiera lo cuestioné. No tenía miedo. Me sentía ligero, casi ingrávido, como si estuviera hecho de aire. Lo que vino después cambiaría mi vida para siempre. Flotar sobre mi cuerpo era una sensación extraña. No era solo que pudiera verme a mí mismo, podía ver todo a mi alrededor con una claridad que nunca había experimentado antes. Los detalles eran asombrosos. La forma en que el vidrio roto brillaba bajo las luces de la calle, las expresiones preocupadas en los rostros de los primeros respondedores, incluso los faros distantes de los coches que se detenían a mirar. Noté que el tiempo no fluía de la misma manera. Los momentos se sentían alargados, casi como si tuviera la capacidad de enfocarme en cada pequeño detalle a la vez. Dirigí mi atención a mi propio cuerpo. Parecía tan frágil, desplomado sobre el volante, con sangre en la frente. Extrañamente, no sentí compasión ni tristeza. En cambio, sentí una profunda sensación de aceptación, como si estuviera exactamente donde se suponía que debía estar. De repente, fui atraído hacia arriba, lejos de la escena. No era una atracción física, sino más bien una necesidad irresistible de dirigirme hacia algo más grande. El mundo de abajo se volvió más pequeño y tenue hasta que se desvaneció por completo. Luego, estuve rodeado por una suave luz resplandeciente. No era cegador ni duro, era cálido y reconfortante, como un abrazo de alguien que amas. La luz parecía comunicarse conmigo, no con palabras, sino con emociones e impresiones. Me dijo que estaba a salvo, que esto era solo el comienzo. Sentí una abrumadora sensación de paz y amor, como nunca antes había experimentado. Todas las preocupaciones y miedos que tenía en la vida desaparecieron en un instante. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, noté un túnel de luz formándose delante de mí.
Era la cosa más hermosa que había visto jamás. Tonos de oro, plata y blanco girando, llamándome hacia adelante. No sentí ninguna duda mientras me acercaba, sabiendo en lo más profundo de mi alma que estaba a punto de descubrir algo extraordinario. La separación de mi cuerpo se sintió como quitarse un abrigo pesado. No fue doloroso ni impactante. Fue liberador. Ya no me sentía atado a mi forma terrenal. Mis pensamientos eran más claros que nunca, y sentí una increíble sensación de liberación. Mientras flotaba sobre la escena del accidente, me di cuenta de que no estaba limitado por las habituales restricciones de la vista y el sonido. Podía percibir todo a mi alrededor simultáneamente. Vi a los paramédicos trabajando frenéticamente, las luces rojas y azules intermitentes de la ambulancia, e incluso las expresiones preocupadas de los transeúntes. Podía escuchar sus voces, pero también percibía sus emociones: miedo, esperanza y tristeza. Lo que más me sorprendió fue la ausencia de miedo por mi parte. En la vida siempre había tenido miedo de la muerte, pero ahora que estaba sucediendo, no sentía más que paz. Era como si me hubiera estado preparando para este momento sin siquiera darme cuenta. Noté otras presencias a mi alrededor. No eran personas, al menos no en el sentido físico, pero se sentían familiares. Eran como guardianes, vigilándome con un sentido de amor y protección. No hablaban, pero su presencia era reconfortante. Sabía que no estaba solo en este viaje. A medida que comenzaba a alejarme de la escena del accidente, sentí una atracción hacia algo más grande. Era una fuerza que no podía resistir y no quería. Me estaba guiando hacia la luz y seguí sin cuestionarlo. El túnel de luz era algo que no podía haber imaginado. No era solo una experiencia visual, era un sentimiento, un saber que me estaba atrayendo hacia algo divino. La luz no era solo luz, estaba viva, pulsando con energía y amor. Parecía darme la bienvenida, envolviéndome en una sensación de paz que las palabras no pueden describir completamente. Mientras me movía por el túnel, sentí una conexión con todo. Cada persona, cada animal, cada árbol y cada estrella. Era como si pudiera ver los hilos que conectaban a todos los seres vivos. Y entendí que todos somos parte de un todo mayor. Esta realización me llenó de asombro y gratitud. El viaje a través del túnel se sintió eterno. No tenía prisa y no había sensación de urgencia. Sentía como si me estuvieran preparando para algo importante, aunque aún no sabía qué era. La luz delante se volvió más brillante y cálida, y sentí una increíble sensación de anticipación. Al final del túnel vi figuras esperándome. Eran seres de luz, radiantes y hermosos. No tenían rasgos distintivos, pero podía sentir su amor y sabiduría. Me recibieron con los brazos abiertos y sentí como si hubiera llegado a casa. Este fue el momento en que me di cuenta de que estaba en presencia de algo más grande que yo, algo divino. Y sin embargo, esto era solo el comienzo de lo que estaba a punto de experimentar. Al llegar al final del túnel, fui recibido por seres de luz. Eran radiantes. Sus formas brillaban con una luminosidad indescriptible, pero se sentían suaves y familiares. No parecían humanos, pero su presencia transmitía un profundo sentido de amor y comprensión que trascendía las palabras. Instantáneamente sentí que me habían conocido por la eternidad, como si siempre hubieran estado allí, guiándome por la vida sin ser vistos. Estos seres no hablaban en el sentido tradicional. En su lugar, se comunicaban a través de emociones y pensamientos que fluían directamente en mi mente. Sus palabras no eran palabras en absoluto, sino una abrumadora sensación de amor, compasión y aceptación. Era como si dijeran: estás a salvo, eres amado, eres hogar. El consuelo que me dieron era diferente a cualquier cosa que había sentido en mi vida terrenal. Me guiaron más adentro de un espacio que parecía brillar con luz y energía. No sentí miedo ni vacilación,
solo una profunda confianza de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Los seres me mostraron destellos de mi vida, no como un juicio, sino como una revisión. Vi momentos en los que había mostrado bondad, momentos en los que había luchado, e incluso momentos que había olvidado. A través de sus ojos, entendí el propósito de cada experiencia. Luego, me mostraron algo aún más profundo. Me dieron una visión de la humanidad, sus luchas y sus triunfos. Vi cómo estamos todos interconectados, cómo cada acción crea ondas que afectan a todo el mundo. Los seres parecían enfatizar esta interconexión, instándome a comprender el poder del amor, la empatía y la responsabilidad. Un ser dio un paso adelante y sentí una inmensa sensación de sabiduría emanando de ellos. No hablaron directamente, pero sentí su mensaje claramente. Tienes más por ver, Emily. Lo que estás a punto de presenciar es importante para toda la humanidad. Con eso, el espacio a mi alrededor comenzó a cambiar, y me mostraron visiones que me sacudieron hasta lo más profundo. La primera visión fue vívida y aterradora. De repente, me transporté a una escena de devastación total. Vi incendios forestales furiosos consumiendo la tierra, sus llamas bailando descontroladamente mientras el humo llenaba el aire. El cielo era de un naranja profundo y furioso, y el sol apenas era visible a través de la bruma. Eran los incendios de California de 2025. Podía sentir el calor de las llamas como si estuviera en medio de ellas. La gente corría, con el rostro lleno de pánico y desesperación. Los animales estaban huyendo, algunos incapaces de escapar del infierno. Las casas se redujeron a cenizas en segundos, dejando atrás solo ruinas carbonizadas. Los gritos de los afectados resonaban en mi mente, y era insoportable. Esto no era solo una visión de destrucción, era una advertencia. Sentí el mensaje claramente. Esta no es la última. Los incendios no fueron un incidente aislado, fueron una consecuencia de las acciones de la humanidad, un resultado de descuidar nuestro planeta e ignorar las señales de desequilibrio. Vi cómo el cambio climático, la deforestación y la avaricia habían preparado el escenario para estos desastres, y la urgencia del mensaje era abrumadora. La visión se expandió, mostrándome cómo estos fuegos no eran solo físicos, sino simbólicos de un problema mayor. Representaban el caos y la desconexión en el espíritu humano. Los incendios no solo estaban destruyendo tierras y propiedades, eran un espejo de la destrucción dentro de la humanidad misma, nuestra incapacidad para cuidar unos de otros y de nuestro hogar compartido. Quería apartarme, pero los seres de luz me instaron a mirar. Querían que entendiera la gravedad de lo que estaba viendo. A medida que la visión se desvanecía, sentí una inmensa tristeza, pero también una chispa de esperanza. Los seres transmitieron que el cambio era posible, pero requería un esfuerzo colectivo, amor y una conexión renovada con la tierra. Los seres no solo me mostraron los fuegos, me dieron un mensaje para llevar de vuelta. Dejaron claro que la humanidad está en una encrucijada, y las decisiones que tomemos ahora determinarán el futuro de nuestro planeta. Los incendios de California fueron solo un capítulo en una historia mucho más grande, un llamado de atención para que todos asumamos la responsabilidad del mundo que hemos creado. La advertencia no estaba llena de ira o culpa, estaba llena de compasión. Los seres querían que la humanidad entendiera que no estamos separados de la Tierra, somos parte de ella. Cada acción, cada decisión, se propaga hacia afuera y afecta al todo. Enfatizaron la importancia de actuar con amor, atención plena y respeto por el planeta. Me mostraron imágenes de lo que podría ser si la humanidad continuara en su camino actual. Las sequías, inundaciones e incendios se volvieron más frecuentes e intensos. Las comunidades fueron desgarradas por la escasez y el conflicto, pero también se me mostró una alternativa, una visión de esperanza donde la humanidad se unía para sanar el planeta.
En esta visión, las personas trabajaban en armonía con la naturaleza, creando sistemas sostenibles y priorizando la compasión sobre la avaricia. Los seres me hicieron entender que esta elección era nuestra para tomar. Me instaron a compartir este mensaje, a recordar a las personas su poder para crear cambio. La visión era clara. Podemos continuar por un camino de destrucción, o podemos levantarnos juntos y crear un mundo lleno de amor y equilibrio. Las visiones no se detuvieron con los incendios de California. Me mostraron vislumbres de otros eventos, tanto devastadores como esperanzadores. Un momento. Vi ciudades sumergidas en agua debido al aumento del nivel del mar. Calles que alguna vez estaban llenas de vida, ahora estaban bajo el agua, con solo las puntas de los edificios visibles. Las personas estaban desplazadas, luchando por sobrevivir. Luego, vi tormentas, huracanes masivos que devastaron costas enteras, dejando una destrucción que tardaría años en reconstruirse. No eran solo desastres aleatorios, eran una consecuencia directa de la negligencia de la humanidad. Sentí el peso de estas visiones, el dolor de aquellos que sufrirían si no actuábamos. Pero en medio de la destrucción, también vi esperanza. Me mostraron comunidades uniéndose, encontrando soluciones innovadoras para sanar el planeta. La gente plantaba árboles, limpiaba ríos y construía ciudades sostenibles. Era un futuro donde la humanidad aprendió a vivir en armonía con la tierra, y era hermoso. Los seres transmitieron que estas posibilidades no estaban escritas en piedra. Eran resultados potenciales basados en las decisiones que tomamos ahora. Querían que entendiera que, aunque el futuro presenta desafíos, también tiene un inmenso potencial para la transformación. La elección es nuestra, y el momento de actuar es ahora. A medida que las visiones se desvanecían, los seres de luz cambiaron su enfoque hacia algo más profundo, una verdad profunda sobre la existencia. Querían que entendiera que todo en el universo está conectado. Esto no era solo una idea filosófica, era una realidad innegable que podía sentir en cada parte de mi ser. Vi una red de energía que se extendía por el cosmos, conectando a las personas, los animales, las plantas e incluso las estrellas. Cada acción, por pequeña que fuera, creaba ondas en esta red. Los actos de bondad enviaban ondas de luz a través de la red, mientras que los actos de daño o negligencia creaban oscuridad y desequilibrio. Fue una experiencia visual y emocional que me dejó asombrado. Me di cuenta de que nada de lo que hacemos está aislado. Cada elección que tomamos afecta al todo. Los seres me mostraron cómo esta interconexión se extendía más allá del mundo físico. Nuestros pensamientos, emociones e intenciones también desempeñaban un papel en la formación de la realidad. Los pensamientos e intenciones positivas fortalecían la red, mientras que la negatividad la debilitaba. Este entendimiento me llenó de un sentido de responsabilidad, no solo por mí mismo, sino por toda la humanidad. También enfatizaron que esta red de conexiones no se limitaba al momento presente. Se extendía a través del tiempo, conectando el pasado, el presente y el futuro. Las decisiones que tomamos hoy influirán en las generaciones venideras. Vi cómo las acciones de aquellos que vivieron antes que nosotros habían moldeado el mundo que ahora habitamos, y entendí que tenemos el poder de hacer lo mismo por aquellos que vendrán después de nosotros. El mensaje era claro: todos somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Las divisiones que vemos en el mundo, entre naciones, culturas e incluso los individuos, son ilusiones. En nuestro núcleo somos uno. Esta realización fue tanto humillante como empoderadora, y se quedaría conmigo mucho después de que la experiencia terminara. Después de revelar la naturaleza interconectada del universo, los seres me guiaron a un lugar que solo puede describirse como divino. No era un lugar físico, sino un reino de pura energía y luz. Los colores eran como nada que hubiera visto antes, vibrantes y vivos.
constantemente cambiando, irradiando calidez y amor. El aire, si se le podía llamar así, estaba lleno de un sonido armonioso, como una sinfonía celestial. No solo se escuchaba, se sentía resonando profundamente en mi alma. Todo el reino parecía vibrar con una frecuencia de amor y aceptación incondicional. Sabía sin lugar a dudas que estaba en presencia de algo divino. Los seres me llevaron a lo que parecía ser el corazón de este reino. Vi paisajes que eran impresionantes en su belleza, campos ondulantes de luz dorada, ríos que brillaban como diamantes y árboles que parecían vibrar con vida. Todo aquí estaba vivo e interconectado, muy parecido a la red de energía que había visto antes. Me mostraron que este lugar no era exclusivo para mí ni para nadie más. Era parte de todos nosotros, un lugar al que podíamos regresar cuando nuestro viaje terrenal terminara. Los seres transmitieron que este reino era un reflejo del amor divino que existe dentro de cada uno de nosotros. No era una recompensa por buen comportamiento, sino un estado natural del ser al que todos tenemos acceso. Por un momento, me sentí completamente en paz, libre de todas las preocupaciones terrenales. Era como si hubiera llegado a casa después de un largo viaje, pero incluso en este estado de felicidad, sabía que mi viaje no había terminado. Los seres me recordaron suavemente que aún tenía más por ver, más por aprender y más por compartir con el mundo. La transición de regreso a mi cuerpo físico fue una de las partes más difíciles de toda la experiencia. Después de estar rodeado de tanto amor, paz y claridad, la idea de regresar al dolor y las limitaciones del mundo humano se sentía casi insoportable. Pero los seres me aseguraron que mi tiempo aquí no había terminado. Me dijeron que tenía un propósito que cumplir y un mensaje que compartir. A medida que comenzaba a descender, el reino divino se desvanecía lentamente de la vista. La luz se fue apagando y la sinfonía de amor se volvió más silenciosa, reemplazada por los duros sonidos del mundo físico. Sentí cómo me arrastraban hacia mi cuerpo, y con cada momento que pasaba, me daba más cuenta de su peso, su dolor y su fragilidad. En el momento en que volví a entrar en mi cuerpo, me golpeó una abrumadora sensación de pesadez. Era como si hubiera estado cargando una carga que no había notado hasta que desapareció. Mis sentidos regresaron lentamente. Primero el dolor en mi pecho, luego el sonido de voces a mi alrededor, y finalmente la sensación del frío suelo bajo mí. Abrí los ojos para ver las caras de los paramédicos y los transeúntes. Sus expresiones eran una mezcla de alivio y sorpresa. Podía escuchar a uno de ellos decir: «Ella ha vuelto». Quería contarles lo que acababa de experimentar, pero mi cuerpo estaba demasiado débil y mi mente aún estaba procesando todo. En los días que siguieron, luché por adaptarme. Los recuerdos de lo que había visto y sentido eran vívidos, pero se sentían fuera de lugar en el mundo físico. Era como si tuviera un pie en el cielo y el otro en la tierra, pero sabía que me habían dado una segunda oportunidad y estaba decidido a aprovecharla. Despertar en el hospital fue una experiencia impactante. El olor estéril, el pitido de las máquinas y el dolor sordo en mi cuerpo eran contrastes marcados con el amor divino que acababa de experimentar. Me sentía desorientado, como si ya no perteneciera aquí. Era como ser sacado de un sueño cálido y reconfortante a una realidad fría y dura. El dolor físico era intenso. Cada movimiento me recordaba el accidente y cada respiración se sentía como una lucha. Pero el dolor emocional era aún mayor. No podía dejar de pensar en lo que había visto y sentido durante mi experiencia cercana a la muerte. Era tan vívido, tan real, que hacía que el mundo a mi alrededor se sintiera apagado y sin vida. Intenté explicar mi experiencia a los médicos y enfermeras, pero la mayoría la desestimó como una alucinación o un efecto secundario del trauma. Incluso mi familia, aunque me apoyaba, no entendía del todo. Estaban felices de que estuviera vivo,
pero sentía que una parte de mí había quedado atrás en ese otro reino. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de que el dolor y la desorientación eran parte del proceso. Los seres de luz me habían dicho que tenía un propósito que cumplir, y sabía que no podía hacerlo si me quedaba atrapado en el pasado. Poco a poco, comencé a centrarme en sanar, tanto física como emocionalmente. No fue fácil. Hubo momentos en los que me sentí abrumado por el peso de lo que había visto, pero también hubo momentos de claridad y gratitud. Sabía que me habían dado un regalo, y estaba decidido a honrarlo, compartiendo mi historia y viviendo una vida llena de propósito y amor. Volver a la vida no fue solo recuperar mi salud, sino redescubrir mi propósito. Mi experiencia cercana a la muerte había cambiado todo lo que pensaba que sabía sobre el mundo, sobre mí mismo y el significado de la existencia. Antes del accidente, había estado atrapado en las luchas mundanas de la vida, plazos, facturas y una constante preocupación por el futuro. Pero ahora, nada de eso parecía tan importante. Lo primero que noté fue cuánto valoraba las cosas simples. Encontré alegría en momentos que antes habría pasado por alto, como el sonido de la lluvia en el techo, el calor del sol en mi rostro o la risa de un extraño. No eran solo instantes fugaces, se sentían como regalos, recordatorios de lo preciosa que es la vida. Mis relaciones también cambiaron. Me volví más paciente y empático, dándome cuenta de que todos están librando batallas que no podemos ver. Dejé de guardar rencor y comencé a contactar a los seres queridos de los que me había distanciado. Las visiones de interconexión que había experimentado durante mi EDC se quedaron conmigo, recordándome que cada interacción tiene significado, sin importar cuán pequeña sea. Quizás el cambio más grande fue en mi sentido de propósito. Ya no veía mi trabajo ni mis posesiones como medidas de éxito. En cambio, sentí el llamado de hacer una diferencia en el mundo, incluso si era de maneras pequeñas y cotidianas, ya fuera haciendo voluntariado, compartiendo mi historia o simplemente siendo más amable con quienes me rodeaban. Sabía que quería dejar el mundo mejor de lo que lo encontré. Esta nueva perspectiva no hizo la vida más fácil, pero la hizo más rica. Los desafíos seguían surgiendo, pero los enfrentaba con una paz y resiliencia que nunca había conocido antes. Me di cuenta de que las dificultades de la vida eran tan importantes como las alegrías. Eran oportunidades para crecer, para aprender y para conectarme más profundamente con los demás y conmigo mismo. Una de las realizaciones más profundas de mi experiencia cercana a la muerte fue que los mensajes que recibí no eran solo para mí, estaban destinados a ser compartidos. Los seres de luz habían dejado claro que la humanidad está en un punto de inflexión y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la configuración del futuro. El primer y más urgente mensaje fue sobre el medio ambiente. La visión de los incendios en California no fue solo una advertencia sobre el cambio climático, fue un llamado a la acción. Los seres transmitieron que la Tierra es un ente vivo y respirante, y que nuestras acciones la han llevado al borde del colapso. Instaron a la humanidad a actuar con amor y respeto hacia el planeta, a verlo no como un recurso para explotar, sino como un hogar para cuidar. El segundo mensaje era sobre el amor y la conexión. Me mostraron cómo los actos de bondad, sin importar cuán pequeños sean, se propagan por el mundo, creando olas de positividad que pueden transformar vidas. Los seres enfatizaron que el amor es la fuerza más poderosa del universo, y es la clave para sanar no solo a nosotros mismos, sino al mundo en su conjunto. Finalmente, me recordaron la importancia de la esperanza. Incluso frente a los desastres que había visto, había un sentido de posibilidad. La humanidad tiene la capacidad de una resiliencia y creatividad increíbles, y los seres querían que recordara a otros su poder para crear cambio. No somos impotentes, somos co-creadores de nuestra realidad.
Compartir este mensaje no siempre ha sido fácil. Hay momentos en los que siento que la gente no lo toma en serio o piensa que es solo un sueño, pero sé en mi corazón que lo que experimenté fue real y estoy comprometido a difundir el mensaje de amor, esperanza y responsabilidad donde quiera que pueda. La última y quizás la más duradera lección de mi experiencia cercana a la muerte fue la importancia de vivir con propósito. Antes del accidente, mis días estaban llenos de rutinas y distracciones. Pensaba que el éxito significaba marcar casillas, logros profesionales, estabilidad financiera y aprobación social. Pero después de mi experiencia, entendí que la verdadera realización proviene de alinear tu vida con un sentido más profundo de significado. Los seres de luz me habían mostrado destellos de una vida llena de propósito, y me di cuenta de que no se trataba de grandes gestos o logros extraordinarios. El propósito se encuentra en la manera en que vivimos cada día, en las decisiones que tomamos y en cómo nos tratamos a nosotros mismos, a los demás y al mundo que nos rodea. Se trata de usar nuestros dones únicos para contribuir a algo más grande que nosotros mismos. Para mí, ese propósito se ha convertido en compartir las lecciones que aprendí durante mi experiencia, ya sea a través de conversaciones, escritura o simplemente viviendo como un ejemplo. Siento la necesidad de recordarles a las personas su propio poder para crear cambio. El propósito no se trata de la perfección, se trata de la intención. Se trata de despertarse cada día y preguntarse, ¿cómo puedo hacer del mundo un lugar un poco mejor hoy? Los seres también me enseñaron que vivir con propósito no significa eliminar los desafíos o las dificultades. De hecho, esas luchas a menudo contienen las mayores oportunidades para el crecimiento y la transformación. Al abrazarlas con valentía y amor, podemos encontrar significado incluso en los momentos más difíciles. Desde mi experiencia cercana a la muerte, he notado cómo vivir con propósito ha transformado mi vida. Ha traído claridad a mis decisiones, profundidad a mis relaciones y paz a mi alma. He aprendido a enfocarme en lo que realmente importa y a dejar ir las cosas que no. El propósito no es algo que encuentras, es algo que creas y está disponible para todos nosotros cada día. Al reflexionar sobre mi experiencia cercana a la muerte, una cosa queda absolutamente clara. El momento de actuar es ahora. Los seres de luz no me mostraron esas visiones para asustarme, me las mostraron para despertarme, y a través de mí, para despertar a otros. Querían que la humanidad entendiera que estamos en un momento crítico, y las decisiones que tomemos hoy determinarán el futuro para las generaciones venideras. Esto no se trata de grandes gestos o metas imposibles. Se trata de pequeñas acciones consistentes que reflejan amor y respeto por nosotros mismos, por los demás y por el planeta. Se trata de ser conscientes de cómo tratamos la Tierra, cómo interactuamos con quienes nos rodean y cómo enfrentamos los desafíos de la vida. Cada decisión, por pequeña que sea, tiene el potencial de marcar la diferencia. Una de las formas más poderosas de crear cambio es a través de la conciencia. Los seres enfatizaron la importancia de despertar no solo a los problemas que enfrentamos, sino a la increíble belleza y potencial que existe dentro de cada uno de nosotros. Querían que recordara a las personas que no estamos separados del universo. Somos parte de él, y nuestras acciones tienen el poder de moldear su futuro. También siento una profunda urgencia por compartir este mensaje con la mayor cantidad de personas posible. Las visiones que vi no estaban grabadas en piedra, eran posibilidades, y tenemos el poder de elegir un camino diferente. Pero esa elección requiere conciencia, compasión y un compromiso de actuar. A cualquiera que esté leyendo o escuchando esto, quiero que sepa que no está solo en este viaje. Los seres de luz me recordaron que todos estamos conectados y juntos podemos crear un mundo lleno de amor, armonía y esperanza. Empieza con cada uno de nosotros, aquí mismo,
ahora mismo.